on, antolaketa batzordeari hasiera emango diogu. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da hemen jorratutako gaiak hiritarrei era ezagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. Lehenengo puntua, 915/2018 espedientea, ibiren ordenantza fiskalaren aldaketaren behineko onarpena. Expediente 915/2018, aprobación inicial, modificación, ordenanza fiscal, IBI. Dokumentazioa daukazu, ez dakite galderari daukasun. Irene. Bai, egun on guztiei, eskerrik asko. Bueno, pues sí, teníamos algunas preguntas. Vamos a ver, está clara la documentación, está el informe de intervención. Se dice que se hacen estas modificaciones y se explica por qué. Pero la cuestión es, por ejemplo, en la primera, que es en el artículo 20.1, bueno, primero se dice que respecto a la cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en su caso en el importe de las bonificaciones previstas en los artículos 9 y 10 de esta ordenanza. Ese es el artículo de la ordenanza de IBI que se aprobó en su día. Y ahora la modificación, entiendo que según lo que se plantea aquí es que las bonificaciones previstas en los artículos 19 y 20 de la ordenanza. ¿Por qué esta modificación de artículos? Porque eso sí que no lo he entendido bien. Es decir, el 20 no, ya es, veo... es una errata, es corregir vale. una errata, no, Vale. no tiene es mayor... por una errata y solamente vamos a sustituir el 19 en vez de 9 y 10... no son 9 y 10, vale. Eso es. Porque yo decía, claro, todo el cambio que se establece del contenido está más o menos claro, pero esto me quedaba un poco en dudas. Vale. Luego, respecto al artículo 20, que efectivamente sí que se cambia, es respecto a la bonificación por energías renovables. Lo que, si no lo he entendido mal, lo que se hace ahora es sustituir la posibilidad de que sean una bonificación por varios tipos de energías renovables, también de residuos y de cogeneración, por solamente las provenientes de energía solar, ¿no? Es esa la modificación que se hace, es lo que deduzco de la documentación. No sé si lo he interpretado La norma bien. foral regula, o sea, es volver a lo que dice la norma foral. La norma foral regula una bonificación potestativa, que es la que se puede aplicar, y es volver a esa normativa, que es la que aplicábamos, es la que tenemos concedida es esa, y la que se había planteado, pues de la misma Diputación, creo que lo pongo en un informe además, sí, nos dicen la imposibilidad de aplicarla. Entonces, pues bueno, es volver a la que viene recogida, además, en la norma literal. foral general. Literal, vale. sí, sí, sí. Bueno, pero bien. Es potestativa, además, o sea, se puede regular o no regular. En este caso se recoge, pero literal, como lo marca la norma foral. Vale, pero es potestad del propio ayuntamiento, hasta donde yo recuerdo, porque es potestad de la regulación de IBI el propio municipio, el poner o no poner, además de esa, otras bonificaciones, ¿no? Las bonificaciones se tienen que ceñir a lo que tienen que estar dentro de lo que dispone la norma foral. Eso es. Vale. Eso es. Y entonces no era legal, vamos a decir, las anteriores. No estaban en el marco de la norma. Yo no sé si es legal o no es legal. Yo en la normativa foral no lo veo contemplado. No me preguntes de dónde ha salido, porque yo cojo la norma y aplico o sea, yo tengo mi criterio. Yo no sé de dónde ha salido el resto. Un breve comentario por si da alguna luz. A ver, esto salió de una propuesta de la anterior interventora. La anterior interventora venía de ejercer varios años en Guipúzcoa. Nos hizo la propuesta del articulado que se aprobó en la norma foral anterior, y a nosotros nos pareció bien el poder hacer una bonificación escalada según la calificación del edificio energético. Políticamente nos pareció bien y se aprobó.
Lo que sucede ahora es que la Diputación de Vizcaya nos dice que es imposible aplicar este tipo de bonificación y la actual interventora nos dice que no es conforme a lo que dice la norma foral. Es decir, el Ayuntamiento puede aplicar aquellas bonificaciones o exenciones que le permite la norma foral y en el marco de la norma foral. No podemos inventarnos una bonificación y una exención que no esté recogida en la norma foral. Y entonces, por lo que se ha optado es por introducir el articulado literal que aparece en la norma foral. No tenemos obligación de aplicar esta bonificación, pero aplicamos esa bonificación. La norma foral dice que se puede aplicar entre un 0 y un 50% y la aplicamos en su máximo, en el 50%. Y el texto del artículo 20 propuesto, apartado 1, entiendo que es literalmente lo que dice la norma foral, lo que nos permite el marco. Entonces, digo, por si sirve de luz, la propuesta que se aprobó el año pasado fue sugerencia explícita de la interventora. No sé, infiero que quizás ese articulado sí que lo recoge la norma foral de Guipúzcoa y no la de Vizcaya, y como ya venía de Guipúzcoa, pues creía que se podía hacer. Pero esto es una hipótesis nada más. Vale. Irene, únicamente una cosa. Además, aparte del informe que he emitido yo, o sea, los técnicos del ayuntamiento también está consultado y, o sea, es dificultoso controlar esto. O sea, tiene 3 calificaciones energéticas, o sea, supone hacer un sobreesfuerzo a esas personas que tenían ya la bonificación, porque esa bonificación se ha concedido en años anteriores. Y claro, se ha concedido en base a los criterios de la norma foral. Se cambió la ordenanza, no la hemos podido aplicar. Es que no la hemos podido aplicar. Sí, esa era la siguiente pregunta, la que más me preocupaba un poco, sí, porque entiendo el planteamiento de circunscribirlo a la norma foral, lo entiendo y viene a ser razonable, pero el caso es que hemos introducido en su momento, por la razón que sea, esas bonificaciones, bueno, se ha introducido esas bonificaciones en la ordenanza, y mi siguiente pregunta era ¿en qué medida se ha aplicado en el 2017 a los vecinos y vecinas de Zalla y en qué medida ahora les iba a afectar si una bonificación que se aplica en el 17, ahora a partir del 18 no se le va a aplicar? Pero si me dices que no se ha aplicado nunca y que no le va a afectar a nadie porque solamente se ha aplicado la de energía solar, pues entonces no afectaría a nuestros vecinos. Vale, eso del artículo 20. El artículo 21 bueno, es lo del arrendamiento de terceras personas, ¿no? Terceras personas que tuvieran cedido el inmueble en arrendamiento o en cesión de uso, se les, a ver si lo explico bien, se les incluye dentro de las excepciones, vamos a decir, ¿no?, a las bonificaciones. Igual quizás ayudaría que primeramente la misma Nerea explique los cambios para que luego se contextualicen Pues yo mejor las dudas. preferiría, pero como lo que me han dado es turno para preguntar, pues directamente, pues entonces he preguntado. A ver, bueno, el primero era una errata, el segundo ya lo hemos comentado, el artículo 20, el artículo 21 es trasladar parte, o sea, tal y como estaba redactado, pues nos daba dificultades o sea, es para clarificar simplemente. El artículo, bueno, viene como estaba antes. Sí, pero se ha incluido en el 21 un punto A nuevo. Se ha trasladado del párrafo general del artículo 21 del primer párrafo a los supuestos en que no se da de aplicación el recargo. O sea, el recargo se aplicará tratándose de bienes inmuebles de uso residencial que no constituyen la residencia de sujeto pasivo. El ayuntamiento exigirá un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto. ¿Esto por qué? Por el tema del empadronamiento. Claro. No sé, claro, es que si es de terceras personas,
O sea, nosotros si está alquilado, nosotros a esa persona no le podemos obligar a estar empadronada. Sin embargo, para nosotros, si una vivienda está vacía, nosotros, o sea, es decir, nosotros aplicamos un recargo. El sujeto pasivo no está empadronado. Nosotros le vamos a pedir que esté empadronado. Puede no estar empadronado, pero en ese caso, o sea, puede no tener el recargo porque, aunque no está empadronado, lo tiene arrendado. Pero al arrendatario no le podemos exigir que esté empadronado. Por eso hemos diferenciado y le hemos puesto en otro sitio. O sea, si la vivienda está vacía, pero está arrendada, o sea, en principio el titular de la vivienda tiene que vivir en la vivienda, tiene que estar empadronado en la vivienda. Para clarificar eso, lo que hemos hecho es separar el tema del arrendamiento. El arrendamiento es otra cosa. Si lo tienes arrendado, nosotros no le podemos exigir al arrendatario que esté pero está arrendado. Entonces, el motivo de separarlo es para clarificar el texto, no es Vale, otro. pero se supone que entonces el propietario sí paga el recargo. No, porque Tampoco. si él trae si nosotros detectamos, o sea, si no hay nadie empadronado en una vivienda y nosotros le giramos el recargo y el titular de la vivienda nos acredita que lo tiene arrendado, pues le quitaríamos el recargo. Es para clarificar. Vale, y un propietario de una vivienda, segunda vivienda, vacía, que no la tiene arrendada, ese sí paga recargo. Eso es. O sea que si lo arriendas a otra persona, no pagas recargo, y si no, sí pagas recargo. Eso es. Y mi pregunta es ¿por qué? Porque entiendo que no se cobre el recargo al arrendatario, eso lo entiendo, pero al propietario ¿por qué no? A ver, eso es una decisión más política, es decir, se trata de incentivar el alquiler de la vivienda vacía, o sea, el motivo no es... Entonces, es una decisión, o sea, luego yo informo de algo, de unos cambios, yo propongo, para clarificar, tal y como estaba, no estaba claro. Entonces, yo propongo una clarificación nada más. Ya, pero a lo que voy es que se produce un cambio realmente en la afección en los vecinos y vecinas, positivo o negativo, pero se produce un cambio. Entonces, yo igual seguramente la pregunta no es para ti, será para el equipo de gobierno, pero sí pregunto las razones del cambio. El equipo de gobierno no ha provocado ni ha incentivado ningún cambio en este aspecto, en esta ordenanza. Lo que se ha traído es un informe de intervención con el cual el equipo de gobierno está de acuerdo, y en este punto concreto la explicación que se ha dado de la intervención es que no hay ningún cambio práctico para la ciudadanía, sino que simplemente se ha redactado de otra forma y en otro orden los párrafos para mayor claridad. Entonces no hay ninguna intencionalidad política porque el equipo de gobierno no ha introducido ningún cambio político en la ordenanza que ya estaba planteada. Se trata de clarificar un tema de gestión, o sea, a ti te presentan se produce el cambio. Claro, a ti te presentan una solicitud, te dicen, no, es que yo tengo alquilado, pero no hay nadie empadronado. O sea, algunos con empadronado, a otros porque tienen, o sea, tienes que clarificar, tienes que separar. Sí, eso lo entiendo. O sea, es decir, lo del arrendatario, que el arrendatario, o sea, que haya que separar arrendatario de propietario, eso está claro. Sí, no, y casos en los que esté vacía, o que esté vacía, pero arrendada. No vacía, vamos, que no está vacía. Lo que pregunto es el porqué de la diferencia entre aplicar un recargo, que al final un recargo es que te voy a cobrar más por el IBI, a ti, propietario de esta vivienda, que no la tienes arrendada, y sin embargo a ti, propietario de esta vivienda, que también para ti es una segunda vivienda, porque tú o bien no eres del municipio y tienes una vivienda en el municipio que la tienes arrendada a otro, o eres del municipio, vives en otra vivienda que es la tuya, la primera, y la segunda la tienes arrendada. Entonces, ¿por qué? Si es que hay alguna razón, si no la hay, pues nada, no la hay. Pero ¿por qué a ese propietario no se le aplica exactamente igual el recargo que al primero? Explico la razón, la motivación política que condujo a la aprobación de este recargo, que no es algo que estemos haciendo hoy, sino que es algo que se hizo en el pasado. Y la motivación política es promover el alquiler de viviendas arrendadas de tal forma que haya una bonificación para aquellas viviendas que están arrendadas y que haya una penalización para aquellas viviendas que estén vacías y que no haya una persona empadronada en las mismas. Esa fue la motivación política de la aprobación de esta ordenanza. Pero esto no es lo que estamos trayendo hoy. Lo que estamos trayendo hoy, en este punto concreto, es una clarificación
de la redacción de esa ordenanza. No hay ningún cambio político hoy. Si tengo que explicar la motivación política de por qué esta ordenanza la aprobamos en su momento, pues esta es la explicación. Intentar penalizar el que haya viviendas vacías en el municipio e intentar bonificar el que no las haya, y que las viviendas, segundas viviendas que tengan personas, promover el que se alquilen y que la persona que esté ahí alquilada que esté empadronada. Esa fue la motivación política. Vale. Es que luego a la hora de gestionar es eso, que te presentan un escrito y nosotros, claro, nosotros cómo filtramos eso, lo hacemos a través del empadronamiento. ¿Y cómo hacemos esa diferenciación de que estén vacías o no estén vacías? En primera instancia es que el propietario esté empadronado. No está empadronado, pero nos acredita esto, esto o esto. Y eso va en otro apartado, es clarificar. Vale. Y bueno, luego... Y luego la solicitud, ¿no? Sí, que hay que solicitarlo, pues no lo ponía, pero bueno, pues un poco también pues para dar una mayor transparencia o claridad a la gestión también, ¿no? De cara a nosotros y de cara también a la ciudadanía, entiendo yo. Vale. ¿Sigo yo o sigue ella? O... Galdera gehiagorik daukazu? Bai, Vale, pues jarraitu. pero que no sé si es ya terminado. En principio, pues sí, es que todo lo que se ha propuesto es para mejorar la gestión o para corregir alguna errata o para adaptar la normativa. No hay cambios que vayan a afectar así, para mejorar la gestión. Vale. El último párrafo que se modifica de este artículo dice: con carácter general, el efecto de la aplicación de todas las bonificaciones comienza a partir del siguiente ejercicio a la fecha de su solicitud y no podrá tener efecto retroactivo. Esto entiendo que es nuevo, porque está en negrita. Antes no estaba. Y entiendo que también es nuevo que se tiene que solicitar ahora por escrito, ¿no? A ver, el efecto, o sea, en los supuestos contemplados tal, se deberá instar la no aplicación de recargo. Sí, las bonificaciones y exenciones son de carácter rogado. La solicitud no se conceden de oficio, son de carácter rogado. Hay que solicitarlas y generalmente la aplicación es a partir del siguiente ejercicio. Entonces, se introdujo un cambio diciendo que hasta que la liquidación sea firme, pues que se iban a admitir las solicitudes hasta que la liquidación sea firme. ¿Qué ocurre? Que nosotros emitimos el padrón en enero, febrero, marzo, pero se cobra en junio. Por ejemplo, el de vehículos en junio. ¿Qué ocurre? Que estamos en junio y estamos todavía recibiendo solicitudes para ese mismo ejercicio, lo que genera muchísimo trabajo y también una desviación importante en los ingresos. O sea, es complicado gestionar eso. Entonces, como normalmente, como la ley recoge que las bonificaciones y exenciones, aparte de ser de carácter rogado, su efectividad es a partir del ejercicio siguiente, porque eso es así, se recogen hasta el 31 del 12 y son efectivas a partir del siguiente ejercicio. Pues nosotros nos quedamos con la redacción anterior. Con la redacción que ha habido hasta el año 2016 también. Eso también fue un cambio y claro, genera problemas de gestión. Estamos en junio y estamos así. ¿Esto es un cambio de la norma foral? No, la norma foral dice lo que dice, que son de carácter rogado y nada más. La modulación, o sea, a ver. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal. Pero no te puedo decir en qué artículo, pero lo que te digo del carácter rogado y demás, o sea, todo eso viene recogido y se aplicarán a partir del ejercicio siguiente. Cada ayuntamiento puede optar, si quiere, o sea, quiero decir, no es ilegal aceptarlas hasta que sea firme.
Pero claro, eso genera problemas de gestión. Vale, y entiendo que ahora viene la siguiente pregunta, que es la misma que en el punto anterior, que en qué medida afectará, o sea, en qué medida de número me refiero, de solicitudes, comparativamente con las que ha habido en el 2017, afectará a los vecinos y vecinas del municipio. Entiendo que en este caso sí, porque si no te interpreto mal, acabas de decir que es un tema de difícil gestión, con lo cual entiendo que sí que ha habido solicitudes Claro. en ese Claro. periodo, me refiero, Sí, en ese periodo sí. hasta diciembre, hasta que sea efectivo o firme el impuesto, vamos a decir así, sí, el impuesto. En ese periodo entiendo que ha habido solicitudes y entiendo que afectan, que suponen dinero esas bonificaciones bastante, la suma de todas ellas, porque también Suponen dinero, más que dinero, y aparte de dinero, es que una solicitud de exención o de bonificación afecta de manera que hay que hacer un informe, hay que hacer un decreto, hay que anular un recibo, hay que generar un nuevo recibo, hay que devolver, o sea, Sí, genera una gestión importante, importante. y tenemos los recursos que tenemos, los Sí. recursos humanos que tenemos. Sí, no, yo eso lo comprendo, pero yo quiero ir al resultado final de este cambio. El resultado final es que está dentro de la ley, es lo que estaba hasta el año 2016 y se puede aplicar, o sea, no supone, Sí, no se incumple yo nada. no digo que se incumpla nada. Lo que quiero decir es que hasta ahora los vecinos y vecinas podían durante el año en curso solicitar esta bonificación, que entiendo que sí que ha habido solicitudes, porque lo has comentado, y que entiendo que esas solicitudes suponen una suma importante de dinero, obviamente para el ayuntamiento respecto a los ingresos, pero también respecto al bolsillo de cada vecino o vecina de Zalla, cada uno en lo que le toque esa bonificación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos han sido los que habéis detectado en el año 2017 que han solicitado esta documentación, esta bonificación, y que ha supuesto esa complicación de gestión que ahora hacemos este cambio? Pues en estos momentos no te puedo dar la cifra. No me importa que no sea en O este sea, momento. Yo lo solicito antes del Vale, pleno. O sea, ya lo miramos, pues si sí. lo tienes para mañana, pues fenómeno. Y si no, pues para el lunes. lo intentaremos. Vale. Lo que quiero saber es a cuántos vecinos y vecinas de Zalla afecta, que intuyo, según lo que se desprende de tus palabras, que a bastantes personas, y que la suma de todas esas bonificaciones suponen un importe importante, porque dices que se modifican los ingresos. Entonces, claro, se modifican los ingresos del ayuntamiento, pero también se modifica el gasto de cada vecino o vecina del municipio. Vale, respecto al siguiente punto, nada, porque está en otro punto del orden del día. El IBI era esto. Nosotros vamos a reservar el voto para el Pleno, y a la luz, pues un poco también de toda esta explicaciones y de las documentación esta que hemos solicitado, pues bueno, pues veremos. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Bigarren puntua. Perdón, una cosilla solo. A mí me gustaría, si es posible, que cada vez que nosotros solicitamos la reserva del voto para el Pleno, yo no sé si hay un artículo exactamente, a mí me suena que sí, pero no lo sé seguro. Apelo a la secretaria. Si hubiera, déjame por favor terminar la solicitud, luego si es posible sí, y si no es posible, pues no. A mí me gustaría que cada vez que nosotros hacemos una reserva de voto para el Pleno, se recoja en el acta como una reserva de voto para el Pleno, porque no es lo mismo una abstención que una reserva de voto para el Pleno. Y se nos dijo desde el primer día que no se podía recoger como una reserva de voto para el Pleno y se recogía como una abstención. Yo insisto en que me gustaría, y apelo a la legalidad, porque no tengo la constancia de en qué artículo, pero creo que sí que es posible. Desde luego en otras administraciones es posible, ya sé que eso no es un precedente para esta, pero me gustaría que en acta constara reserva de voto para el Pleno, si es posible.
Pues me consta, te lo voy a volver a analizar, que no existe la reserva del voto para el Pleno. El sentido del voto, afirmativo, negativo, y si decís, os vais, decís cualquier otra consideración, se va a considerar una abstención. Entonces, yo a lo sumo puedo poner entre paréntesis, o sea, abstención, 2 abstenciones del Grupo Municipal PNV, y entre paréntesis que conste que se reserva el voto para el Pleno. Reserva el voto para el Pleno, pero el sentido del voto es a favor, o sea, a favor, en contra o abstención. Pues Yo sí. lo puedo dejar recogido en el acta, ellos da, pero en el dictamen va a ser, el resultado de la votación va a ser una abstención. Pues, a ver, si no se puede ir más allá, es decir, si hay que contabilizarlo como abstención, como dices, obligatoriamente, en el resultado de la votación entiendo que sí, pero sí nos gustaría que en la medida de lo posible que constara que es una reserva de voto para Pleno, porque no es lo mismo que una abstención. Bigarren puntua, IVTM ordenantza fiskalaren aldaketaren behin-behineko onarpena. Aprobación inicial, modificación de ordenanza fiscal IVTM. Azagalduko diguzu lehenengoz aldaketak edo? Bueno, aldaketa da bakarrik, para que me entendáis, el cambio es el mismo que clarificar con carácter general, que en estos supuestos se deberá instar la bonificación mediante solicitud expresa acompañada de la documentación que acredite la circunstancia alegada, lógicamente, porque no podemos adivinar, eso es así en todas las administraciones, es ponerlo por escrito. Y luego decir que con carácter general el efecto de la aplicación de todas las bonificaciones comienza a partir del siguiente ejercicio a la fecha de su solicitud y no podrá tener efecto retroactivo. Es ponerlo como estaba antes del último cambio en el año 2016. Tampoco es un cambio, pero no es un cambio, que pille de sorpresa. Nos hemos dado cuenta de que esa gestión dificulta mucho el funcionamiento de la intervención, de lo que es que está el personal hasta arriba de solicitudes y que la gente espera hasta el último día y que el último día hay que marcarlo con tiempo y como la ley lo permite, pues es la sugerencia que se hace desde intervención para mejorar la gestión. Hay más. ¿Tengo turno para preguntas? Sí. Bueno, vale. La pregunta aquí es la misma que antes. ¿Cuántas solicitudes o a cuántos vecinos, que ya sé que no me lo vas a poder decir ahora, pero bueno, si para mañana o para el lunes lo tenemos, para analizarlo desde luego antes que el Pleno? Queríamos saber cuántas solicitudes, que acabas de decir que hay un montón de solicitudes, con lo cual creo que sí que habrá muchos. Y en este entiendo que más, porque es un tema de vehículos que... Hay muchas. A ver, ten en cuenta que el personal que tenemos aquí, o sea, te llegan, claro, es que tienes que cumplir todo el trámite, tienes que hacer el informe, tienes que hacer el decreto, tienes que hacer la anulación. En el caso del IBI tienes que notificar a la Diputación. La Diputación, en el caso de que sea un impuesto que esté pagado, la Diputación es la que devuelve. Nos están llamando a nosotros, o sea, genera muchísimo trabajo, mucho. Yo eso me hago cargo y lo comprendo, ¿eh? En este momento tampoco estoy haciendo ninguna valoración de si está bien puesto o mal puesto o bien modificado o mal modificado. Esa valoración la haremos en el Pleno, que es cuando emitiremos nuestro sentido del voto. Yo lo que estoy ahora es solicitando información y haciendo preguntas, sobre todo en lo que afecta a nuestros vecinos y vecinas, porque aquí una parte del impuesto es la afección a los propios equipos de gestión del ayuntamiento y que hay que tomarlo en cuenta, pero la parte para mí más importante es la afección a nuestros vecinos y vecinas, porque estamos hablando del dinero que está en el bolsillo también de los vecinos y vecinas, y en este caso son precisamente dos impuestos pues muy activos, vamos a decirlo así, ¿no? Que en el impuesto de vehículos pues habrá mucha bonificación y en el IBI pues en esos casos también, ¿no? Entonces, mi pregunta era ¿a cuántas solicitudes o a cuántos vecinos y vecinas se ha aplicado estas bonificaciones en el año 2017 en el tema de los vehículos?
Y la siguiente pregunta es, claro, si aprobamos esta modificación tal que ahora, bueno, no sé cuándo será el pleno, si esto irá para un pleno ordinario o extraordinario, no tengo ni idea, pero en caso que vaya uno extraordinario entiendo que será antes del ordinario y el ordinario es a primeros de mayo, o sea que estamos hablando de 15 días como mucho. Luego lo que lleve la modificación de la ordenanza, el plazo X oficial de la ley para las alegaciones y tal. Con lo cual entiendo que esto pueda ser que entrara en vigor si se aprueba, que como hay mayoría en el equipo de gobierno y lo ha presentado, entiendo que lo votarán a favor y saldrá independientemente de los votos nuestros. Entiendo que ya para junio esto pueda ser ya aplicable, ¿no? Esto se entrará en vigor ya para el año que viene. Este año no será aplicable, pues ya en junio, además estamos ya con el padrón al cobro. Vale. Pero todavía, ahora mismo tenemos solicitudes, ahora mismo estamos Vale. gestionando bonificaciones esenciales. En el año 2017 no vais a no admitir esas En el año solicitudes. 2018, perdón. No vais a no admitir No, por supuesto, no. las que vengan en curso. No. por Eso supuesto. sería para el año siguiente. Eso es. Y tendrían de plazo los vecinos y vecinas para solicitarlo, ¿hasta cuándo? Hasta diciembre Hasta el 31 del 12, sí. del 18. Claro, y sería operativo a partir del ejercicio siguiente, del 2019, cuando se monta el padrón y demás, con tiempo para gestionarlo adecuadamente. Porque lo demás la gente lo deja para el último día, Ya, bueno, Y, igual bueno, en luego algunos hay que casos, tener en cuenta, Irene. En algunos casos igual surge quiero decir que no será todo, digo yo, que lo dejen para el último día, que igual hay casos que sí, no lo sé, pero que igual surge la posibilidad de solicitar la bonificación en el curso del año, que igual el año anterior no. En el IBI no es tan fácil, pero en vehículos pues igual sí. Porque será un impuesto el padrón de vehículos tiene mucho ¿no? tomate, Por aparte eso. tiene las bajas definitivas, o sea, eso. tiene una gestión bastante. O una alta de repente en mitad del año, o yo qué sé, no sé. Una alta en mitad del año tiene que pagar la autoliquidación bueno, depende, una alta. Si una alta tiene que pagar una alta nueva, ¿quieres decir? Sí. Y luego están las bajas definitivas, que también afectan las bajas definitivas, pues hay que también informar, hay que hacer los decretos para devolver, hay que hacer las operaciones contables, hay que hacer las transferencias. Claro, o sea, sí, tiene muchísimo gestión, trabajo. Un padrón fiscal tiene mucho trabajo, sí. Y Bueno. luego que no se han tocado las tarifas, o sea, no se han tocado, no sé desde cuándo, pero son ya unos años, yo creo, ¿no, Javi? Pero las tarifas siguen igual, ¿no? Esas Eso no se es, que no se han modifican tocado, aquí. sí, no se modifican. Esa no se va a eso es, modificar, no. ya, por eso. Bueno, pues nosotros lo que querríamos es esa información, en qué medida afecta a los vecinos, tanto la una como la otra, en el 2017, y lo que tengáis del 2018, si tenéis información del 18. ¿Vale? Beraz, bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Reservamos el Mil voto esker. para el pleno. Hirugarren puntua, expediente 1037/2018, modificación RPT, fecha preceptividad, perfil lingüístico, puesto secretaría. Elena, mesedes. Se propone modificar la fecha de preceptividad del PL4 al final del periodo de normalización del uso euskera, 31 del 12 del 2022. Se ha solicitado informe a política lingüística, ha pasado por mesa de negociación y, bueno, analizada la legislación, tenéis el informe jurídico. Irene. Informe favor, sí. Bai, eskerrik asko. A ver, varias preguntas. Tenemos el informe jurídico firmado por Elena y en el informe sí se dice que se ha solicitado a política lingüística el informe preceptivo, pero en el expediente que nos habéis enviado
Vamos, en el expediente de la comisión, que es el que está, en el que podemos entrar con las claves, y también en el expediente físico que había aquí ayer, que estuvimos consultándolo, no hemos encontrado el informe de política lingüística. Todavía no ha respondido en política lingüística. Está la solicitud, pero no el informe. Todavía no ha respondido política O sea, no lingüística. tenemos el informe de Todavía no ha política respondido lingüística. política lingüística. Entonces, mi primera pregunta es si es posible tomar un acuerdo con este tema, que hoy hay que dictaminarlo, porque no solo estamos hablando del Pleno, sino que hoy hay que dictaminarlo, sin el informe de política lingüística, diga lo que diga ese informe, presente y encima de la mesa y en el expediente. Desde mi punto de vista, no. Pero bueno, lo que hemos hecho es traer este punto al orden del día de esta comisión informativa y a dictaminarlo, porque evidentemente los representantes de la ciudadanía estamos aquí para expresar nuestra opinión política y los técnicos para expresar el enfoque y las cuestiones jurídicas, técnicas que les corresponde. Desde luego, en mi opinión, es un posicionamiento político el si en la autonomía de las administraciones locales y con las circunstancias que tenemos en este ayuntamiento, si es conveniente o no es conveniente retrasar esa fecha de preceptividad. Hay una cuestión preceptiva que es pedir informe a política lingüística, se ha pedido, llegará ese informe de política lingüística y ese informe de política lingüística podrá ser favorable, desfavorable, lo que fuera, pero desde luego yo considero que la opinión política sobre que sea conveniente o no conveniente en estas circunstancias y para este ayuntamiento retrasar esa fecha de preceptividad se puede realizar. El finalizar todo el trámite de cambiar la RPT no se podrá completar hasta que no esté el expediente la respuesta de política lingüística. En cualquier caso, es más que previsible que pueda decir ese informe de política lingüística, porque lo hemos pedido hace 2 años y sabemos lo que ha dicho ese informe de política lingüística. Entonces, yo ya adelanto que hoy se va a dictaminar esto. Políticamente, hoy vamos a dictaminar esto. No se terminará este expediente hasta que no llegue el informe de política lingüística. Y en esa expresión política de si cada uno considera oportuno retrasar o no retrasar la fecha de preceptividad, pues cada uno podrá votar lo que desee. ¿Tengo la palabra? Sí. A ver, yo estoy tratando de analizar esta cuestión desde el enfoque y desde el punto de vista de nuestro grupo político, no solo desde el punto de vista del fondo, sino también de la forma. Yo no había llegado todavía al fondo. Estaba analizando y haciendo preguntas para nosotros, para que se nos responda y para poder valorar de cara a tomar un posicionamiento hoy en la comisión, porque hay que dictaminarlo, y por supuesto también de cara al Pleno. Lógicamente, si hay que tomar un posicionamiento en la comisión, las formas, no solo las formas éticas, sino las formas procedimentales, hay que respetarlas, porque esto es una administración pública y las cosas, por mucha prisa que se tenga y por mucho que el equipo de gobierno considere que lo voy a dictaminar hoy porque sí y porque yo considero que esto está muy bien y se hace y se ha acabado, eso es una manera de enfocar las cosas y de tramitar las cosas, pero a nosotros esa no nos parece la adecuada. Entonces, yo lo que estoy haciendo es preguntar para analizar y para poder tomar decisiones. Y también para que la ciudadanía, los vecinos y vecinas, escuchen todo, escuchen nuestras preguntas, escuchen las respuestas del equipo de gobierno y de los técnicos y también analicen. Y finalmente llegaremos a la conclusión de si era bueno o no era bueno hacer la modificación de Avanzamos, la fecha. por favor. Sí. Perdona, no, porque tengo que explicar las Irene, cosas el y creo que presidente- es importante. No levantes la voz, por favor. Creo que es Por importante. favor, no estoy levantando la voz. No estoy levantando la voz. Creo que es El presidente importante. de la sesión, presido la sesión en este momento y modero el debate yo, porque se ha tenido que ausentar Estíbaliz, y por favor te pido que avances. Puedes hacer las reflexiones que quieras hacer, las estás haciendo, puedes hacer las preguntas que quieres hacer. Por favor, 5 minutos. Bien, como decía, quiero saber por qué se ha traído aquí sin el informe preceptivo
aunque no sea vinculante, pero preceptivo, de política lingüística, porque política lingüística es una viceconsejería del Gobierno vasco y es la que tiene que emitir el informe, y yo entiendo que para haber dictaminado hoy tiene que estar el expediente completo, y no está el expediente completo. Entonces, esa es la primera pregunta, y yo pediría un informe de legalidad, que no sé si me lo tienen que hacer hoy o me lo tienen que hacer otro día, o quién lo tiene que hacer, para saber cómo se tiene que tramitar este cambio de fecha de preceptividad. Y la siguiente pregunta que tengo es, ¿por qué es necesario, esa es una cuestión política, por qué es necesario cambiar la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría? Si existe la posibilidad de sacar esa plaza ahora con la fecha de preceptividad, bueno, que la tiene de 2017, lo que quiere decir que hoy tendría que presentarse una persona con el perfil sacado. No sé si existe esa posibilidad o no. Yo pregunto y quiero saber si es obligatorio o es necesario, y si es así, ¿por qué cambiar esa fecha de preceptividad? Y la siguiente cuestión que tenemos es saber qué se ha acordado en esa mesa de negociación, porque tenemos el informe en el expediente tenemos el informe de la secretaria, de la secretaria actual, que dice que sí, que efectivamente se ha realizado ayer, o se iba a realizar ayer, el miércoles 11 de abril, se ha convocado una mesa de negociación por ser preceptiva la misma, entiendo, antes de llevar a la comisión este asunto. Pero si era preceptiva la mesa de negociación, ¿por qué no hacemos caso del informe preceptivo del Gobierno vasco y sí de la mesa de negociación? ¿Y qué se ha dicho y qué resultados se ha obtenido de esa mesa de negociación? ¿Sí? Ya. Y la siguiente cuestión que quiero preguntar y que quiero saber es si, y no sé quién lo puede informar, es si para modificar esta fecha de preceptividad del puesto de secretaria que hoy está ocupado por una persona X y que le afecta directamente a esa persona X, es adecuado o correcto o legal desde el punto de vista de la normativa y de los principios de la Administración pública, que el informe lo haga esa misma persona X, independientemente de la persona. Pero estoy hablando de principios legales y de principios y de valores de buen gobierno, de transparencia, de publicidad y de muchas cuestiones. Entonces, pregunto, que no lo sé. Entonces, todas estas cuestiones nos generan muchísimas dudas al margen del cambio de fecha de preceptividad, que voy a adelantar que, como ya dijimos en su día, no nos parece adecuado, porque esto supone que un puesto de secretaria de este ayuntamiento, o secretario, me da igual, bueno, pues lo puede ocupar una persona sin absolutamente ningún perfil. Se hizo lo mismo y se trasladó al 2017 y ahora se vuelve a hacer lo mismo y se traslada al 2022. Primero, la respuesta a todas esas preguntas. ¿Hay más preguntas? De momento no. ¿Sobre este punto hay más preguntas? De momento no. Vale, voy a pasar a contestar a esas preguntas e inmediatamente vamos a pasar a votar este punto. ¿Por qué se trae sin informe de política lingüística? Ya he explicado que está pedido el informe de política lingüística y cuando llegue el informe de política lingüística se añadirá al expediente. Las necesidades que tiene este ayuntamiento implican, entre otras cosas, cubrir como se deben las plazas vacantes y formalizar la plantilla de este ayuntamiento. En ese empeño estamos. En esa cuestión, desde el 1 de enero del 2018, la RPT del Ayuntamiento de Zalla dice que el puesto de secretaría tiene que estar cubierto con una persona que tenga ya el perfil 4. No estamos cumpliendo con lo que dice la RPT. Como no estamos cumpliendo con lo que dice la RPT, este equipo de gobierno ha hecho todos los esfuerzos que están en su mano en el sentido de que ha pedido a Diputación una persona que cumpla este requisito para ocupar la plaza. Diputación le ha dicho que no hay unas bolsas de trabajo para ello, nos ha remitido las bolsas del IVAP, hemos hecho la petición a las bolsas del IVAP recientemente constituidas y nos han dicho que no hay ningún candidato. Ante esa ausencia, ante esa desasistencia
de personas para cubrir esta vacante por parte de las administraciones que tienen esa responsabilidad, porque recuerdo que el puesto de secretaría y de intervención no lo nombra el ayuntamiento, no lo nombra el alcalde, lo nombra la Diputación Foral. Lo que optamos es por regularizar esta situación. Es decir, tenemos una persona ejerciendo las labores de secretaría desde hace varios meses, esa persona no tiene el perfil lingüístico que dicta la RPT, nuestras administraciones no nos proveen de ninguna otra persona, las administraciones que hacen este nombramiento, entendemos que lo que necesita este ayuntamiento es regularizar la situación y no solamente regularizar la situación haciendo que cumpla la persona que está ocupando el puesto de secretaría lo que dice la RPT, sino además permitiendo que en algún momento haya algún habilitado nacional que ocupe esta plaza, cosa que creo que no ha sucedido en 30 años en este ayuntamiento. Todas esas razones nos inducen a iniciar este proceso y a traer a dictaminar hoy esta cuestión. Si se pide un informe de legalidad, evidentemente, si hay la mayoría requerida para exigir un informe de legalidad, se hará ese informe de legalidad. Si ante las dudas expresadas sobre si ese informe mismo de legalidad lo puede hacer la secretaria o no, pues intentará contener y responder a eso en el informe de legalidad. Sobre la mesa de negociación, es preceptivo convocar una mesa de negociación para cualquier cambio en la RPT en la que se traslada, se informa a los representantes de los trabajadores de lo que se va a llevar a comisión y a pleno. Eso es lo que se ha hecho y el acta de esa mesa de negociación, si no se ha enviado, se enviará. Y en ese acta de la mesa de negociación se recoge lo que se dijo por ambas partes. La situación actual es, como vuelvo a repetir, que por una parte hay una discordancia entre lo que dice la RPT del Ayuntamiento de Zalla y la persona que está desempeñando las labores de secretaria, y por otra parte, las administraciones que hacen el nombramiento de secretaria no nos proveen de ninguna persona. Y por estas razones vamos a pasar a votar esta propuesta. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Reservamos el voto Hurrengo para el puntua, expediente 1042-2018, modificación RPT, ayudante archivo. Elena, mesedes. Respecto a la modificación de este puesto, pues como ya se ha argumentado varias veces, es adecuar la realidad existente, ya que no existe un archivero del que puedan colgar las funciones y tareas de un ayudante archivo, y se propone la modificación del puesto de ayudante archivo administrativo. Dame media segundo. En relación a este puesto concreto, se propone el cambio de denominación del puesto y la escala debido a la inexistencia de la RPT de un archivero que coordine las funciones del auxiliar del archivo. Dado que las funciones careciendo de archivero son propiamente las de un administrativo, ya que no se le pueden colgar todas las responsabilidades de un archivero, se propone el cambio de denominación del puesto y la escala, así como el perfil lingüístico, que pasa a ser un 2, al igual que el resto de dotaciones administrativas, o se propone que sea un 2 y con fecha de preceptividad el 31 del 12 del 2022, fin del periodo de planificación de normalización del uso del euskera. Por otra parte, y en relación al complemento de destino y en aras al principio de igualdad, y dado como tenemos toda la RPT y el proceso en el que se está en curso de adecuación de los puestos y valoración de los mismos, se propone que sea el mismo que el resto de dotaciones con similares funciones y tareas, es decir, un nivel 19 y el complemento específico 14.565,90, el mismo que un puesto administrativo que consta en la RPT respecto a uno de los puestos de secretaría, y teniendo en cuenta que este puesto administrativo se encuentra físicamente ubicado en el archivo, no tiene jornada de tarde y no tiene funciones de cara al público. Y todo ello sin perjuicio de la actualización de la RPT que se ha mencionado, en la que está en curso este ayuntamiento, en la que se adecuará, se valorará al igual que el resto de dotaciones de la RPT. Se adjunta la ficha del puesto y la relación de funciones y tareas que son las propias de un administrativo. Irene. Eskerrik asko. Bueno, aquí una de las cuestiones del punto anterior sirve exactamente igual, porque también se cambia, creo recordar, la fecha de preceptividad a 2022 del nivel de
de la obligatoriedad de cumplir el perfil de esta persona, del puesto de esta persona. Entonces, tampoco hemos encontrado, en este caso, el informe de política lingüística. Y igualmente creemos que es necesario que el informe esté en el expediente antes de traerlo a comisión. Es más, y no he podido decirlo en el anterior punto porque no se me ha permitido hablar más, pero como está relacionado con este, lo digo ahora. La mesa de negociación que se ha realizado ayer, se dice en el informe que hace la secretaria que efectivamente se va a convocar esa mesa de negociación, pero es que ese informe es previo, porque el informe es del día 9, si no estoy equivocada, y la mesa se realiza ayer día 11 y hoy día 12 la comisión. Con lo cual, sin saber qué sale o no sale de esa mesa de negociación, que seguimos sin saberlo, porque lo he preguntado en el punto anterior y no se me ha contestado. Con lo cual, insisto aquí también en conocer estas razones, igual que en el punto anterior. Y luego, además, aquí lo que se le hace es bajar el perfil. Se le baja el perfil del 3 al 2. Tampoco sabemos cuál es la razón realmente. Sí que es cierto que en el informe se establecen las funciones y tareas que va a desarrollar este puesto, ¿no? que se adjudican a este puesto, pero tampoco nos queda muy clara exactamente cuál es la diferencia. Sí veo que es un puesto de ayudante de la secretaria, por lo menos así lo pone aquí, de ayudante de secretaría, vamos, me da igual que sea secretaria o secretario lo que hay en el ayuntamiento, y sí es verdad que era un puesto que venía en la RPT y que tampoco sabemos muy bien, ¿no? Porque este se quita. Tampoco sé si está ocupado o no hoy, de manera interina o no. Yo he considerado que la persona que lo ocupa se va a otro sitio. Entonces, ya que nos puede generar, pues bueno, que no esté adecuadamente denominado el puesto, podría generar un posible problema, pues yo creo que es más adecuado que se regularice, que se adapte a la realidad y que en la RPT conste como tiene que ser el puesto. Pero, a ver, pregunto porque desconozco un poco este ámbito, ¿por qué no se amortiza el puesto anterior? O sea, porque lo que se hace es una modificación en la RPT. Es una modificación de denominación, porque sí. en realidad si tú no tienes archivero, y aquí siempre ha habido un contrato de servicios externos para de alguna manera gestionar el archivo, el ayudante de archivo carece de sentido, es un archivero, porque no le puede coordinar el archivero. Entonces, se ha partido en la creación de ese puesto, se creó como un grupo D, lo que tendría que haber un grupo B, luego se cambió a un grupo C mediante una moción presentada, y yo creo que ha habido un error conceptual con lo que un ayudante de archivo significa. Para mí, sin el archivero que le coordine las funciones y tareas, el puesto no puede tener una serie de responsabilidades en un grupo C que no le compete. No le puede coordinar un archivero porque en la RPT no hay un archivero. Entonces, o se crea un puesto en el archivero para que éste tenga sentido, o es un administrativo que, bueno, que puede hacer labores de administrativo de orden de cajas tal, pero con el mismo sistema que se seguía hasta ahora, con un contrato de servicios externos, que es lo que se seguía hasta ahora, y simplemente este puesto que haga las funciones de administrativo. Vale, pero además, otra pregunta, este puesto no solo era ayudante de archivo, también de biblioteca. Entonces, hasta donde nosotros, vamos, ahí no creo que hay ningún problema para ejercer las funciones de ayudante de biblioteca, que hay una persona ya también en biblioteca, y no sabemos esas funciones ahora quién las va a hacer, porque claro, este puesto se cambia según esta documentación y este informe que has hecho tú como secretaria, se quita las funciones de archivo y biblioteca y se cambian a un puesto de administrativo ayudante de la secretaria. No, es que este puesto estaba en el área de secretaría, creo.
Ya, pero no con estas funciones que le ponéis ahora de ayudante y de gestión de expedientes de secretaría. Es que a mí Entonces, la biblioteca yo no la veo. O sea, claro, esa es mi no pregunta. depende de mí, la biblioteca. No, porque no te pregunto a ti, o sea, yo pregunto, a ver, esto es una modificación de la RPT, que es un tema político, o sea, te pregunto a ti porque me pregunto a todos, pregunto a la secretaria y al equipo de gobierno, a quien tenga que responder, a ver las funciones de ayudante de biblioteca que entiendo que esta persona ha estado ejerciendo durante un tiempo. No, pues, no ha habido funciones de biblioteca. Con la anterior, sí. Sí, Es sí que que ha habido una persona. Este puesto en no este se ha... puesto. O sea, aquí no ha habido un funcionario interino No, funcionario, hasta que se ha nombrado a la persona que ahora se va a ir. Este puesto solo se ha ocupado mediante la persona que ahora se va a ir. Vale, pero a ver, ha habido una persona, ya no sé, ha habido una persona de ayudante de biblioteca. En este puesto, en esta dotación Bueno, de la RPT, no. Vale, que eso no sé ni si está siquiera, o sea, no me voy a retrotraer tanto, que igual también eso está mal. Pero mi pregunta es, si aquí eliminamos un puesto de ayudante de archivo y de biblioteca, ¿por qué lo hacemos? Es decir, me has explicado la cuestión del ayudante de archivo. No es necesario porque como no hay un archivero, pues no tiene sentido un ayudante de archivo. Esa es otra cuestión que entiendo que aquí el tema del archivo no está bien y debería haber alguien que se encargue del archivo. No sé si tiene que ser a través de este puesto o de otro o cómo, pero eso no está bien aquí y creo que lo hemos dicho ya varias Bueno, el veces. sistema que Pero lleva eso es otra desde hace cuestión. años aquí, desde hace años, porque yo cuando entré, o sea, desde hace muchos años, hay un contrato de servicios externos y el archivo de alguna manera se ha estado gestionando de esa manera. Entonces, Últimamente, desde luego, las cosas no están muy adecuadas, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero es que además de ayudante de archivo, es ayudante de biblioteca y esas funciones han existido y ha habido una persona que las ha cumplido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con eso? Porque eso nos olvidamos de ello ahora o cómo lo vamos a hacer, porque también hay otra cuestión que es que hace, y ya lo digo todo, o sea, hace pocas semanas o pocos meses hemos aprobado aquí por unanimidad una moción que presentó EH Bildu de una modificación de la RPT de este ayuntamiento que todos somos conscientes de que hay que modificar porque no se ajusta a la plantilla. La RPT no la hemos aprobado en estos presupuestos porque, bueno, me dijo la secretaria que no era necesario y que no era obligatorio. Tenemos un informe de esta misma secretaria de hace un año que dice que esa RPT no es válida y que hay que hacer una RPT nueva. Y ahora traemos aquí una serie de modificaciones puntuales que no sé cuál es la razón, sin esperar a cumplir esa moción que habla de hacer un informe de necesidades reales del ayuntamiento, hacer un informe de los puestos que son necesarios y luego ya ajustar la RPT a ese informe previo, que es el criterio que se ha mantenido durante todos estos años, al menos por este grupo político, que entiendo que se desprende del informe de secretaría de hace 2 años y que también es lo que, bueno... al respecto, tengo que decir que el proceso de modificación de la RPT sigue su curso. Concretamente, hay una propuesta que se le ha hecho llegar a la asesoría externa contratada para validar jurídicamente este proceso y estamos a la espera de recibir ese informe. Cuando se reciba ese informe se volverá a convocar otra sesión de la mesa conjunta con representantes de todos los grupos municipales y representantes de los trabajadores que se ha venido reuniendo a la luz de ese informe jurídico que estamos esperando. Es decir, estas 3 modificaciones de la RPT que traemos hoy a comisión no excluyen de ninguna manera el que continuemos con el proceso de cambio de la RPT. En ese proceso de cambio de la RPT y con la nueva RPT se volverán a poner a debate y se volverá a decidir sobre la totalidad de la RPT, que es lo que realmente necesitamos. Ese proceso no está parado, ese proceso está vivo y, como vuelvo a decir,
estamos a la espera de que la asesoría jurídica haga el informe sobre la propuesta que se les ha planteado. En la cuestión del cambio de definición y de perfil lingüístico de este puesto de la RPT, la única persona que ha ocupado este puesto provenía de las bolsas de trabajo de administrativos de este ayuntamiento. Se cubrió este puesto con esas bolsas de trabajo de administrativos, pese a que la denominación no era puramente de administrativo, porque se consideró que era en ese momento técnicamente, jurídicamente, lo más adecuado. Ante esa cubrición hubo un recurso por parte de Bildu y a ese recurso por parte de Bildu se respondió con un informe jurídico de la secretaria, bueno, que venía a explicar cómo hasta que no se reconfigurara la RPT, pues bueno, esta era una de las cuestiones que había que reconducir en la RPT. Ahora que esa persona que está ocupando esa plaza y la única persona que ha ocupado esa plaza, que, aclaro, nunca ha hecho funciones en biblioteca. Las funciones que han hecho han sido de administrativo y de ayuda en la gestión del archivo. Ahora que esa persona se ha marchado a otro puesto de trabajo, nos vemos otra vez en la necesidad de cubrir esa vacante. Para cubrir esa vacante, técnica, jurídicamente, es mucho más seguro tirar de la bolsa de trabajo que tiene este ayuntamiento de administrativos si denominamos a ese puesto de administrativos. Es decir, se trata de que la forma más ágil para poder seguir contando con este recurso humano que es absolutamente necesario, consideramos que es esta. Y por eso se trae aquí esta propuesta de cambio. Creo que ya ha estado explicado todos los puntos. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Reservamos el voto para el pleno. Laugarren puntua. 1046/2018 expedientea ofizial ondoko lanpostua eratzea RPT-ren aldaketa. Elena. Vale, este puesto, la creación de este puesto viene impuesto por el decreto, espera un poquito que no me lo sé de memoria, un decreto del Gobierno Vasco del 2015, eso es, por el decreto 58/2015 y en el que nos obliga por población a crear un puesto de suboficial que ejerza las responsabilidades generales de jefatura del personal de la policía, con un grupo de clasificación C. Entonces, también, hasta que el proceso de readaptación de toda la RPT salga para adelante y se valoren los puestos y se readecuen todos los puestos, pues se propone la creación del puesto al que nos obliga la legislación, con el mismo complemento de destino y el complemento específico que tiene ahora el cabo primero, ya que va a ejercer las mismas responsabilidades generales que hasta ahora venía ejerciendo el cabo primero, sin perjuicio de que luego, con la readaptación de la RPT del resto de puestos, se adecúen las funciones y tareas a esta nueva obligación de creación de puesto que nos impone el decreto 58/2015. Este puesto tiene que estar creado en mayo del 2018, nos daban ese periodo de Opelegis y bueno, esta es la propuesta que se trae en base a las consideraciones que se indican en el informe jurídico. Mila esker, Irene. Sin el informe de política lingüística, que tampoco entendemos cuál es la razón. Y luego tenemos otra duda, que es, a ver, aquí aprobamos, creo recordar, en comisión un reglamento de la Policía Municipal, pero, perdón, sí. Aprobamos en comisión un reglamento de la Policía Municipal, pero creo que no ha pasado por pleno. Creo que todavía no se ha aprobado definitivamente en pleno. Y en ese reglamento estaba establecido la necesidad de ese puesto de suboficial. Entonces, sin discutir la idoneidad de crear un puesto de suboficial, que eso creo que no lo discutimos, bueno, por lo menos nosotros no lo discutimos, no tenemos claro que haya que traer hoy
este dictamen aquí sin haber previamente aprobado el reglamento en el ayuntamiento. ¿Hay más preguntas? Pues estoy terminando la primera. Si me dejas respirar, pues igual puedo pensar y preguntar algo más. Piensa, respira, No, termina primero tus preguntas, respiro, por favor. Primero respiro para oxigenarme el cerebro y Bueno, en luego el orden que pienso. quieras, en el orden que quieras, pero Si me dejas- plantea las preguntas, por favor. Entonces, no entendemos si realmente está bien traído, como decía, igual que en los puntos anteriores, sin que esté previamente aprobado el reglamento, porque sí es cierto que esto viene de otra legislación superior, pero, hombre, por cuestiones de formas creo que tendría que estar aprobado el reglamento, pero bueno, ya no sé si es obligatorio o no es obligatorio. Otra pregunta que tenemos es también por qué introducirlo ahora. Bueno, entiendo que en mayo, si hay que tenerlo por ley, que es lo que has dicho en el punto anteriormente, que en mayo hay que tenerlo por ley porque es obligatorio, entonces sí que la urgencia aquí se justificaría, en este caso. Sería el único en el que se justificaría la urgencia. Y luego, bueno, pues saber un poco qué valoración se ha hecho para poner la fecha de preceptividad en el 2022. Lo mismo, el final del periodo, perdona, el final del periodo de normalización del uso del euskera. Bueno, como creo que se ha quedado claro, hay un decreto que nos obliga a aprobar antes de mayo del 2018 un nuevo reglamento para la Policía Municipal. Ese nuevo reglamento de la Policía Municipal ha sido dictaminado en comisión informativa, no se ha aprobado todavía en pleno porque era necesario añadir el acta de la mesa de negociación al respecto. Este último trámite ya se ha producido y una vez que está dictaminado se llevará a pleno la aprobación del reglamento de la Policía Municipal. En ese mismo reglamento se establece que tiene que haber para un municipio del tamaño de Zalla un cargo de suboficial. Entonces, para cumplir con ese requisito que nos viene dado por un decreto supramunicipal en los plazos en los que se establece, que es decir, mayo del 2018, tenemos que hacer las dos cosas: aprobar definitivamente en el Pleno el nuevo reglamento de la Policía Municipal y crear en la RPT la plaza de suboficial. Y la previsión es llevar al mismo pleno las dos cuestiones, el reglamento y la creación de la plaza. Y por eso la traemos hoy a dictamen. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Reservamos el voto para el Pleno, igualmente. Mila esker amaitutzat gaurko saioa.